Buenos días, bienvenidos al tercer episodio de su programa Mundo Aduanero. Soy Gustavo García Brito, docente del área de Derecho de la Universidad Andina Simón Bolívar, y el día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante sobre los desafíos y las oportunidades que tienen los actores del sector privado en el marco del comercio internacional y sobre todo en el marco de los acuerdos comerciales que ha venido firmando el Ecuador en los últimos años. Saber además también cuáles son los desafíos que se enfrenta el país en la implementación de estos acuerdos, y para eso tenemos un invitado muy especial. Pero antes de dar paso a nuestra entrevista, como ustedes saben, comenzamos este programa con las novedades aduaneras del último mes. Hola Gus, ¿cómo estás? Muy buenos días con todos los que nos escuchan nuevamente en este tercer episodio de Mundo Aduanero. Novedades aduaneras. Efectivamente empezamos con las novedades aduaneras y la más importante es que la administración aduanera nuevamente reformó el régimen de menaje de casa. Algo plausible de esta reforma es que procura tener un debido proceso cuando deba establecer alguna imposición a las personas que traen menaje de casa. Esto significa que si hay alguna presunción de mal uso de exenciones, pasará por un control por parte de la Dirección de Intervención y no directamente con una determinación como se solía hacer. Además, se añadió el listado de mercancías admisibles que estaba en otra resolución, se sumó a esta para hacerla un conjunto y que sea mucho más legible para todos nosotros. Muchas gracias, querida Fer. Una novedad aduanera también desde el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como siempre a través de interpretaciones perjudiciales, en este caso la 200 IP del año 2022, a través de la cual ha señalado criterios jurídicos e interpretativos sobre si los gastos por marketing y publicidad deberían ser tomados en cuenta dentro del valor en aduana de las mercancías. Y el tribunal básicamente ha señalado que estos gastos, cuando se refieran a gastos de marketing y publicidad internacional, pueden ser considerados como parte del valor en aduana de la mercancía, como pagos directos e indirectos, siempre que concurran 4 condiciones. Y estas 4 condiciones son que constituya este pago una condición de venta de las mercancías, además que representen un pago que realice el comprador al vendedor o a un tercero, pero para satisfacer una obligación a cargo del vendedor, y también que el pago guarde relación con las mercancías y naturalmente que este pago pueda ser calificado mediante datos cuantificables. De tal manera que ahí ustedes tienen esta interpretación, unos nuevos criterios para saber si estos gastos deben o no ser incluidos en el valor en aduana de las mercancías importadas. La entrevista. Y ahora pasamos a la entrevista de nuestro tercer programa, y para ello queremos dar la bienvenida y agradecerle por supuesto su siempre buena disposición y la gentileza de brindarnos un espacio a Daniel Legarda. Él fue presidente ejecutivo de FedExport, la Federación de Exportadores del Ecuador o ecuatorianos. Él conoce muy bien el sector privado, pero además fue viceministro de Comercio y también fue ministro de Producción, Comercio, Inversiones y Pesca. Participó de manera directa en las negociaciones de algunos acuerdos comerciales y además ha sido un protagonista del cambio de la política comercial en el país. Así que, estimado Daniel, bienvenido a este espacio Mundo Aduanero, que como te comentábamos antes, es un espacio del área de Derecho de la Universidad Andina Simón Bolívar y del Instituto Ecuatoriano de Derecho Aduanero, que busca pues transmitir a la ciudadanía de la manera más amigable posible algunos temas vinculados con el comercio internacional. Y para eso, estimado Daniel, el día de hoy queríamos comenzar haciéndote unas consultas sobre cómo tú ves el contexto actual del comercio internacional. Tenemos algunas organizaciones multilaterales como la Organización Mundial del Comercio que ha sido de alguna manera cuestionada, que eventualmente un poco su incidencia a nivel de la regulación del comercio también se ha visto mermada. Estamos en una dinámica de mayor proteccionismo de algunos países desarrollados y bueno, pues todo esto ha generado también, digamos, cambios en la dinámica del comercio internacional, sumado a algunos problemas logísticos, algunos problemas de seguridad. Estamos eventualmente enfrentando conflictos armados de gran magnitud en el continente europeo y también en Medio Oriente. Entonces, un poco, digamos, comenzar este diálogo dándonos tu perspectiva, por favor, sobre cómo ves tú este contexto internacional y en el marco de este contexto internacional del comercio, cómo ves tú este cambio de política comercial que ha venido implementando el Ecuador en los últimos años. Bienvenido, Daniel. Muchísimas gracias, Gustavo, Fernanda, por la invitación a la Universidad Andina. También es un gusto volver a compartir aquí en estos micrófonos, ahora en este nuevo programa, que de paso felicito la iniciativa y pues seguro están en agenda muchos temas de interés para poderlos seguir tratando.
A ver, creo que para empezar esta pregunta hay que tener en cuenta un poco el contexto en el que estamos, ¿no? Es un contexto global con algunos conflictos internacionales, además también presionado por los cambios que se han dado a partir de los efectos del clima, que están exasperando un poquito ciertas tendencias comerciales. Y yo diría que más que exasperando es cambiando algunas de las prioridades en ese sentido. Y es común hoy día encontrar que el diálogo relacionado con el comercio ya no está tan vinculado hacia el tema de los aranceles o los acuerdos en sí mismo. A nivel global me refiero, ¿no? Hay un contraste en relación a lo que el Ecuador necesita, pero a nivel global esto tiene un poco de contraste. Y esto es porque finalmente esa presión, esa necesidad está llevando a tener un diálogo un poco más abierto, pero que en los mecanismos abiertos, en los mecanismos donde participan todos los países, que es parte del sistema, además de Naciones Unidas, ¿no es cierto?, al final del día, porque la OMC funciona similar a Naciones Unidas, es votación es el consenso. Eso implica la dificultad de poder poner de acuerdo a los países sobre decisiones importantes para poder avanzar, ¿no? Y eso hace que a nivel internacional, pues, la Organización Mundial de Comercio se perciba como en un momento de estancamiento. Creo que hubo una luz que se presentó en la conferencia ministerial de hace 2 años, en la conferencia ministerial 2021, que se trasladó ya al 2022, porque había un buen ánimo para poder retomar algunos temas, así sea de lo que se denomina low hanging fruits o cosechas tempranas de acuerdos que se habían avanzado. Y creo que el resultado de esa conferencia de alguna forma dio una esperanza de que se pueden retomar los temas y los acuerdos a ciertos niveles. Por ejemplo, salió el acuerdo sobre subsidios a la pesca en su primera etapa, porque se decidió dividirlo en 2 etapas. Ecuador lo ratificó hace poco en la Asamblea Nacional. Y seguramente entrará en vigencia antes de finales de este año a nivel global, ya con el 75% de sus socios que lo aprueben. Además se aprobó algunos waivers o excepciones para poder tener, estábamos en plena post-pandemia, así es que para poder tener también una excepcionalidad sobre los temas relacionados con propiedad intelectual en las vacunas, y la canalización de fondos de ayuda para que estos puedan estar también excepcionados de las normas sobre determinados contingentes y subsidios que existen en la OMC. Entonces, hubo un avance importante. Claro que los temas sustanciales relacionados con la ronda de Doha, por ejemplo, como es la agricultura, siguen encontrando allí un amplio margen de discusión y diversas posiciones que no permiten llegar a un acuerdo, ¿no? Dentro del propio mundo desarrollado de países en desarrollo, hay visiones divergentes. No es la misma visión de los países latinoamericanos, que comparten prácticamente una misma visión, frente a países como la India, que tiene otra visión. Y muchas veces esto también se ve conflictuado de alguna forma. Entonces es difícil llegar a consensos en el mundo. Creo que en la nueva conferencia ministerial no hubo muchos avances en ese sentido. Resta por ver cómo se puede ir configurando un poco más estos temas. Lo que se ha abierto campo a la discusión es, yo decía, la prioridad se ha puesto un poco sobre otros temas. La discusión mundial finalmente ha hecho que se tome mayor prioridad sobre la discusión, por ejemplo, de temas de género y comercio, que me parece que es muy válido y necesario, porque estamos hablando de un tema que está comprobado, ¿no?, que el género tiene un impacto en el desarrollo, y abordar los temas desde una perspectiva de género tienen un impacto en el desarrollo en sus diferentes componentes, en educación, en salud, en violencia, y lógicamente cuando se trata de medios de vida, economía, comercio, empresa. Pero el tema de comercio y género como tal es algo relativamente nuevo en el diálogo comercial, y que está empezando a tomar un poco de forma para ver cómo eso se puede trasladar a otras disposiciones, que los países puedan tener compromisos más amplios. Vale la pena decir aquí que Ecuador en ese aspecto, junto con países latinoamericanos, ha tomado cierta posta junto con varios países en la región, para poder liderar un poquito la participación, la inclusión en el acuerdo multipaíses sobre género. No es un acuerdo global, pero es un acuerdo en el que participan ya varios países. Se han incorporado algunas condiciones o algunas disposiciones de género en los acuerdos comerciales recientemente negociados, y bueno, hay cosas que se van haciendo ahí, ¿no? Otro tema es el medio ambiente,
evidentemente que genera también una discusión mucho más profunda sobre cómo el comercio puede ayudar a ser la solución, parte de la solución en los problemas ambientales, ¿no? Es cierto que está en medio también de los cuestionamientos, por ejemplo, la huella de carbono que se genera a través del transporte. Pero de otra forma, si no tuviéramos ese transporte y ese intercambio, pues no tendríamos los niveles de desarrollo que hoy día tenemos. Entonces, es una dicotomía, sin duda alguna, pero el comercio quiere presentarse, y es la forma correcta de verlo, como una solución al problema, más no como un impedimento más para la solución de los problemas. Entonces, una perspectiva, digamos, global de hacia dónde están yendo los temas de discusión. Y con esto concluyo finalmente, como tú mencionaste bien, Gustavo, esto de alguna forma está condimentado un poco con la posición que han tenido determinados países relacionados con el proteccionismo, ¿no? Ahora, debo mencionar esto que es bien importante, porque muchas veces se habla de que, y ese fue un cuestionamiento que recibimos, por ejemplo, en la administración anterior, cuando yo fui viceministro y ministro, decía, pero si el mundo está caminando en la dirección contraria, ¿para qué Ecuador está negociando acuerdos comerciales? No es cierto, hay que contextualizar bien los temas, ¿no? Primero, las reglas comerciales que tenemos en a nivel de la OMC y OMC Plus, que son los acuerdos comerciales, son fundamentales. Si no existiría eso, hoy estaríamos en una situación mucho más precaria frente a las presiones geopolíticas de otro tipo de vertientes y de interés. Entonces, es muy bueno que existan esas normas y las normas plus de los acuerdos comerciales para poder tener un marco comercial que se respeta, que está vigente. Ahora, los cuestionamientos han venido por determinadas prácticas y sobre todo en determinadas industrias. No se puede decir que es una cuestión generalizada, ¿no? Y evidentemente esto está matizado por una disputa entre China y los Estados Unidos, disputas comerciales me refiero. Y ahora muchos de los países en desarrollo, como el Ecuador, analiza esto desde una perspectiva bastante más pragmática, que es, a mí me conviene relaciones con China porque es uno de los mayores compradores para Ecuador, pero también en Estados Unidos, que sí está en la misma posición. Nos interesa tener buena relación comercial con ambos. Entonces, en realidad, esos temas de disputas deben ser zanjados en la misma organización de comercio de la cual participan las discusiones, ¿no? Es más complejo que eso y hay presiones que los dos gobiernos tienen, sobre todo Estados Unidos, algo más complejas, pero lo que quiero decir con esto es, sí es cierto que hay esas discusiones, pero no se puede generalizar. Son discusiones que tienen un matiz de determinadas industrias y con una mayor consonancia o se hacen notar más entre determinados países, ¿no? Entonces creo que hasta ahí para cerrar un poquito. Y justamente dentro de esa línea del pragmatismo que nos comentas con Ecuador, podemos ver, ¿no?, que finalmente Ecuador logró firmar un tratado de libre comercio con China, que vamos aproximadamente unos 5 o 6 meses y ya tenemos algunos resultados, pero también con Estados Unidos está este proyecto de ley IDEA, ¿no?, que también sigue sobre la marcha. En este punto también queremos conocer tu opinión, porque paralelamente a estos tenemos algunos que ya estamos con Canadá, con el de Costa Rica. Hemos visto que Ecuador se está abriendo al mundo, pero a pesar de todo ello, ¿cómo han sido estos tratados manifestados? ¿Cómo se están implementando? Y si podemos tener buenos resultados de ellos, ¿se han manifestado ya? Vamos a ver, el Tratado de Libre Comercio con China se ratificó, entró en vigencia, más bien dicho, en 1 de mayo de este año. Vamos para el 5º mes de entrada en vigencia, ¿no? En la práctica son 3,5 de comercio bajo el nuevo esquema, porque el tránsito pesa como 45 días entre uno y otro. Entonces todavía es muy corto tiempo para poder evaluarlo, ¿no? Además que las cifras están un poquito trastocadas debido a la propia crisis que tenemos acá interna. Hay una reducción muy fuerte de importaciones porque ha reducido el consumo. Eso hace que evidentemente este sea un año inusual técnicamente hablando para la medición del comercio. No obstante, como todos los acuerdos, esto hay que verlo de largo plazo, ¿no? Creo que aquí la primera reflexión es, y lo vengo haciendo en algunos foros empresariales donde he tenido la oportunidad de participar con representantes gremiales y de empresas, sobre todo, es hacer de alguna forma reflexionar a nuestro empresariado en general, no importa en qué industria está, no importa si es que es de la industria manufacturera, agroindustria, si es que es pequeño, si es que es mediano, si es que es grande, o de servicios inclusive. Ha costado mucho, pero finalmente el Ecuador ya ha trascendido hacia una política de apertura
comercial, se ha dado un cambio estructural. Uh-huh. Este cambio estructural siempre se lo mide con qué porcentaje de comercio está de alguna forma amparado por acuerdos comerciales. Y antes del acuerdo con China y en su defecto con Costa Rica y con Corea del Sur, hablábamos de que un poquito menos del 40% del comercio, sobre todo de las exportaciones, estaban cubiertas por acuerdos comerciales, por normas de largo plazo. Hoy, luego de la entrada en vigencia China, el próximo que entrará en vigencia con Costa Rica y próximo año con Corea del Sur, ese porcentaje va a pasar de 38-40% a 63%. Es decir, la mayoría de nuestro comercio internacional, el comercio internacional del Ecuador, ya está cobijado por estas normas internacionales de largo plazo y acuerdos que se deben respetar. Allí hay derechos, pero también hay obligaciones. Uh-huh. Y eso tiene una implicación muy importante, evidentemente sobre la política pública, pero hacia los empresarios el mensaje es, eso tiene una implicación muy importante también sobre la política productiva y la forma en la que se ha venido realizando un poco el desarrollo productivo del país. Donde había todavía un mix entre una visión de desarrollo hacia afuera, de desarrollo hacia los mercados internacionales, de mayor conexión de una economía relativamente pequeña como la ecuatoriana, que necesita mirar afuera a los mercados internacionales, con una visión en donde todavía se ha seguido impulsando algunas medidas de protección a la industria de alguna forma, ¿no? De una política industrial con ese enfoque, sin cuestionar si es que esto ha sido bueno o malo. Eso ya no cabe más. Y ahora lo que los empresarios deben tener en cuenta es estamos en esta nueva fase del Ecuador, que no es igual de un día para el otro, pero es importante entenderlo para las estrategias de crecimiento empresarial, ¿no? Como yo decía, no importa en qué sector nos ubiquemos, qué tamaño de empresa tengamos, las cosas van a modificarse mucho. Las cosas como se hace política pública y para la empresa las estrategias. Entonces, por ejemplo, mi recomendación hacia las empresas era hacer un ADN, ¿no es cierto?, una radiografía de cómo está su situación comercial y cómo el tratado de libre comercio con China, que ya entró en vigencia, le afecta, ¿no? Y le afecta en todos los sentidos. Es de puedo acceder, cómo puedo aprovechar de mejor manera para tener una cadena de abastecimiento más eficiente. Puede ser que no lo estoy aprovechando en ese sentido. Del otro lado, si tengo un producto relativamente exportable que puede tener alguna salida, estoy viendo la información, estoy haciendo mis tareas para poder ver en dónde puedo tener un mercado, ¿no es cierto? Hablando no solamente de China, sino de provincias de China, porque es un país sumamente vasto. Y en su defecto con otros acuerdos comerciales, la Unión Europea, el que ya mismo entró en vigencia con Corea, el mismo Costa Rica, etcétera, ¿no? E incluso si es que es una empresa de servicios, ¿no? Es cómo se puede aprovechar de mejor manera esto. Se puede conectar con el tema de comercio electrónico, por ejemplo, que está incluido. Y esto es vital porque solamente China, solo hablando de China, China es una cuarta parte de todo lo que comerciamos con el mundo, export-import. Entonces estamos hablando del 26%. Claro. Dicho de otra forma, no importa la cadena productiva en la que estés y la posición dentro de tu cadena productiva, si China no te empuja, te roza, ¿no? Para en sentido figurado, es decir, hay un impacto para todo. Entonces, claro, tienes que ver la mejor forma de poder aprovechar esto desde el punto de vista ya empresarial. Bueno, eso es en parte algo de lo que yo hago ahora ya en la actividad privada como consultor, pero que creo que es importante que los empresarios lo conozcan porque no todo el mundo todavía está vigente, ¿no? Hubo un debate muy intenso sobre el TLC, posiciones de sí, posiciones de no, todas legítimas. Finalmente primó la democracia y enhorabuena la aprobación de este acuerdo. Yo creo en eso definitivamente. Y ahora ya está. Entonces ya no cabe esa discusión, ¿no? Pero a veces pareciera o puede ser que muchas empresas, sobre todo, terminó el debate, terminó esa etapa y bueno, ya lo olvidaron, ¿no? Y no, en realidad hay mucho que seguir. La implementación es la parte más importante y esa recién ha iniciado. Entonces hay una tarea que la debe hacer el gobierno, la política pública en sí mismo, la promoción comercial y demás, pero hay una tarea insustituible de las propias empresas, de los empresarios y bueno, del mundo comercial que está ahí para ayudar finalmente, ¿no? Con temas aduaneros, con temas estratégicos comerciales. Y justamente igual ahí acoto un poco el tema del Tratado de Libre Comercio con China. Creo que ha significado muchísimo para el Ecuador y sobre todo para todos quienes nos oyen. Siempre queremos tener una relación comercial con China porque
por ahora sigue siendo ese gigante asiático con el que queremos rozarnos al menos, ¿no? Entonces, hablemos puntualmente del Tratado de Libre Comercio, que tenemos mucho tu experiencia, dado que fuiste uno de los precursores para que esto suceda y estuviste ahí. ¿Qué beneficios que nos puedas trasladar para quienes nos escuchan presenta el Tratado de Libre Comercio, principalmente para aquellos productos no tradicionales? Bueno, China es hoy por hoy el principal importador, de productos alimenticios en el mundo. Evidentemente nuestra oferta, hablando desde el punto de vista de las exportaciones, que de alguna forma es lo que más nos interesa como país, y de alguna forma es más mi expertise, ¿no? En importaciones es todo un mundo aparte, ahí también hay muchas eficiencias que se generan, muchos beneficios también, bajan costos de materias primas, insumos, también de bienes de consumo como automóviles, maquinaria y otros productos. Pero desde el punto de vista de las exportaciones, evidentemente la fortaleza y el potencial está en la agroindustria, ¿no? Para poder diversificar nuestras exportaciones no petroleras, no tradicionales, sobre todo hacia China, porque hay que reconocerlo, es un país muy importante, pero hay una alta concentración de camarón y algunos productos alrededor de camarón procesado. Esto no es malo por sí, es bueno que tengamos ese mercado. Los mismos empresarios del camarón ya han empezado a ver la necesidad de diversificarse, pero el mercado es gigantesco y sigue estando ahí. Serán $5,000 millones al año, con perspectiva de que siga creciendo, aunque se ha visto afectado por el precio en estos años, pero seguirá creciendo. Pero la tarea es, ¿qué más? ¿Qué más podemos, ¿no es cierto?, poner en ese mercado, ¿no? Y voy a dar el ejemplo simplemente de dos productos, ¿no? El uno, por ejemplo, en frutas procesadas, frutas congeladas. Y en frutas congeladas es un mundo gigantesco aparte. Estamos hablando de un mercado, de, si las cifras no me fallan, alrededor de $4,000 millones de mercado mundial, ¿no? Resulta que China es hoy por hoy el país que más importa ese tipo de productos, ¿no? Estados Unidos es el que más importa en volumen, pero China es el que más alto paga por esos precios. Ergo, la cifra comercial es más alta, la de importaciones de China, que la de Estados Unidos. Entre esos dos mercados estamos hablando que se disputan el 60% de las importaciones mundiales de este segmento de frutas congeladas, ¿no? Para nosotros, los dos mercados son importantes. Y en China en particular, este producto pagaba arancel, ahora está en una fase de desgravación corta, me parece que son aquí 5 años que tienen para una desgravación de 10% del arancel. Y por lo tanto una oportunidad de poder introducir otros productos. Por ejemplo, maracuyá. No hay muchos países productores de, en general, productos derivados de maracuyá, ¿no es cierto? Y los congelados o los concentrados, en ese sentido, puede ser que tengan un interesante mercado allí. Hay que buscarlo, hay que trabajarlo un poco, hay que ver las cifras, ¿no es cierto? Pero es algo interesante y resulta que el pago por unidad, ¿no es cierto?, de medida de China, como decía, es 3 veces más alto que el promedio mundial. Entonces, bueno, ahí hay una gran oportunidad para esto. El otro es en productos del mar, dejando de lado el camarón, ¿no? China es igualmente un consumidor gigantesco de productos de pesca blanca. Ya le vendemos harina de pescado, por ejemplo, y algunas otras especies también. Pero aquí hay una oportunidad de poder desarrollar, entendiendo los usos y costumbres del consumidor chino, ¿no es cierto?, exportaciones mucho más frecuentes y con mayor volumen de otro tipo de productos, ¿no? De la misma pesca blanca, por ejemplo. Entonces, solamente por dar 2 ejemplos. De ahí, el mercado de snacks es gigantesco, son diferentes gustos que el occidente, hay que entenderlos de mejor manera, les gusta más el picante, el sabor mariscoso, como se dice. Entonces he investigado un poquito eso, por eso les cuento ahora. Entonces definitivamente hay que hacer la tarea, y claro, al estar más lejos, no es menos cierto de que los productos chinos están acá y conocemos, pero hay una tarea muy importante de parte del empresariado y el mundo comercial del Ecuador de tener mayor presencia allá. De ir a China. Y estudiar al consumidor, el mercado, etc. Y participar, ¿no es cierto? Y tocar puertas y ver todo eso, porque está ahí, el TLC está ahí, pero sigue siendo un mercado relativamente nuevo para el Ecuador y ese va a ser el gran desafío. No obstante, las oportunidades están allí, como decía, viéndolo en el gran enfoque es China es y seguirá siendo el principal importador de alimentos frescos y procesados en el mundo y sigue creciendo.
porque sus demandas siguen aumentando, su territorio sigue siendo ya fijo y se quedó hace rato ya corto para sus necesidades. Entonces, allí está para nosotros esa gran oportunidad. Muchas gracias, querido Daniel. Escucho atentamente todo lo que dices y me vienen muchas ideas a la cabeza. En principio, esto que señalas de esta necesidad que tienen los empresarios de, más allá de una política pública, más allá de la firma de un acuerdo, generar una estrategia, y una estrategia empresarial desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista logístico, pero también desde el punto de vista jurídico, para poder aprovechar de manera efectiva y eficiente todos estos instrumentos que se han generado a nivel de la política pública, a nivel de los acuerdos, conocer a los interlocutores y comenzar a hacer negocios internacionales, digamos, de mayor alcance inclusive. Y en esa medida destaco, digamos, este espacio que tenemos acá en Mundo Aduanero en principio para hacer esta divulgación de esta información que a veces es técnica, pero que al mismo tiempo requiere que la población y sobre todo estudiantes de derecho, los que están practicando el comercio internacional, los propios empresarios sepan que cuentan también acá con un centro de formación internacional que a partir de este año está desarrollando una línea de investigación justamente sobre el derecho internacional económico, sobre los aspectos de comercio, de negocios internacionales. Así que igual siempre les decimos que estén atentos a los lanzamientos de las próximas ofertas, porque tenemos diseñadas ofertas de posgrado, tanto a nivel de especialización como de maestría, justo en estos temas: regulación del comercio, regulación de los negocios, porque la Universidad Andina vislumbra que, como tú bien lo señalabas, tenemos que tener una visión prospectiva, estratégica, y estar preparados, tener las capacidades profesionales, tanto desde el ámbito jurídico, desde el ámbito empresarial, para poder aprovechar pues estas oportunidades. Y por otro lado, estimado Daniel, tú decías que de alguna manera todos o nos topamos o rozamos con China. Evidentemente es el gran socio comercial. Yo creo que antes de la pandemia ya se veía esta dinámica un poco del traslado de las propias rutas comerciales y de la lógica de comercio del Atlántico hacia el Pacífico. Con la pandemia quizás hubo una ralentización, pero vemos que ahora se está reactivando nuevamente, digamos, la presencia de la China en el mundo, y uno de estos grandes proyectos que tiene, que es la nueva ruta de la seda, ¿no? Este One Road, One Belt, que involucra la inversión estratégica de miles de millones de dólares en proyectos de infraestructura de alto alcance, pero que además que le permiten a la China tener una mejor posición en su relación comercial, política, y por supuesto le da un mejor posicionamiento de negociación con varios países a nivel mundial. Y en eso quiero destacar un proyecto que realmente nos llama mucho la atención, nos genera ciertas preocupaciones, pero también digamos, mucha expectativa, que es básicamente la pronta inauguración o la próxima inauguración en noviembre del megapuerto de Chancay en Perú. Que es una de las más grandes inversiones que ha hecho China en América del Sur. Estamos hablando de una inversión de más de 3,000 millones de dólares, que ya se está concluyendo esta primera fase, que ya se han hecho pruebas de operaciones totalmente automatizadas para el descargo de contenedores de estos barcos de gran calado y además de mayor capacidad. Y creemos que esto puede cambiar también toda la dinámica logística, porque va a ser la puerta de acceso de China sin lugar a dudas a Sudamérica, viendo sobre todo también el mercado que tú decías, o la gran oferta agrícola de Brasil, por ejemplo, que tiene ya un corredor bioceánico. Entonces, yo creo, no sé si digamos acá en el Ecuador, Colombia, Perú, o sea, toda la comunidad andina de manera general, Chile está igual ya, digamos, dispuesto a introducirse esta lógica del comercio a través de Chancay. Entonces ahí queríamos preguntarte, digamos, dos cosas básicamente. La primera, ¿cuál es tu visión un poco sobre el proyecto en sí? ¿Cuál crees tú que va a ser el impacto que puede llegar a tener? Algunos hablan que podría generar un cambio en la dinámica, como en su momento lo hizo el Canal de Panamá, o sea, tiene ese potencial, porque si hablamos de que todas las exportaciones hacia el Asia-Pacífico de Brasil, que también es continental, salen por acá, pues evidentemente ya no van a pasar por el canal. Entonces, ¿cómo ves ese impacto, digamos, a nivel macro? Y por otro lado, en esto que tú señalabas de las estrategias empresariales, ya hablando a nivel del Ecuador, ¿cómo tú crees que este proyecto puede, o digamos, la puesta en marcha ya de este puerto puede incidir en las estrategias comerciales de los importadores y exportadores ecuatorianos? Y al final del día, ¿cómo podemos aprovechar de mejor manera finalmente este boom logístico que se viene en los próximos años? Excelente pregunta, Gustavo. Yo creo que no se puede ver las cosas por separado aquí, desasociado de el TLC con China, el SECA, el próximo acuerdo estratégico con Corea del Sur, que está ahí cerquita también, ¿no es cierto?, que va a entrar en vigencia, y todo lo que Ecuador continúa haciendo, enhorabuena, porque ya se convirtió en una política de Estado, los acuerdos comerciales que vienen, pero sobre todo el Asia no se puede desvincular de lo que ya está pasando y próximamente va a entrar en vigencia en Perú, que es el puerto de Chancay. Efectivamente, una iniciativa gigantesca dentro de la
estrategia de la ruta y la seda que China ha tenido con la región. Este es por mucho el proyecto más emblemático en Sudamérica, ¿no? Y definitivamente va a cambiar mucho la dinámica comercial de Sudamérica con Asia. ¿Por qué razón? No es tan difícil darse cuenta de esto, pero para quienes nos están escuchando y no conocen, digamos, tal vez piensan que el camarón sale de Guayaquil, del puerto, y llega a Shanghái, ¿no es cierto? O llega a Busan en Corea del Sur, y no es así. Y tampoco el embarque que viene desde algún puerto de China, de Shenzhen o de donde sea, viene directo al puerto de Guayaquil, ¿no? Eso no se da así. Esto, en las rutas directas de navieras de América Latina con China, y bueno, con Asia en su defecto, están bastante limitadas. Solo salen desde 2 puertos en la actualidad. El uno es en México, el puerto de Hermosillo me parece, y el otro está en California, en Estados Unidos, o sea, ya más arriba inclusive. Entonces, solo tienes esas opciones para salir hacia el Asia, es decir, todos los barcos que van con carga de exportación hacen las respectivas recaladas hacia arriba para salir desde México, y viceversa cuando llegan rutas que vienen directo desde China, ¿no? Entonces, estamos hablando de que eso implica un tránsito hacia, sobre todo hacia países de Sudamérica, empezando por Colombia, evidentemente Ecuador, el mismo Perú, tránsitos de 45 a 60 días. Por eso decíamos, cuando entre en vigencia el TLC, van a pasar 1 mes y medio antes de que veamos los primeros embarques en donde efectivamente hay beneficio arancelario. Bueno, de esos 45 a 60 días se van a reducir entre 12 y 15 días, dependiendo un poquito del tema, el tránsito. Eso reduce tiempos, reduce costos también. ¿Hasta dónde puede ir la extensión de esto? Está por verse, digamos. Eso es un poco hasta que las empresas y los clientes directos del puerto que vienen a ser las navieras y todo el eje del transporte internacional allí puede un poco hacer sus números y afinar el lápiz para decir, bueno, aquí hay valor que se puede construir a partir de eso, ¿no? Hace poco tuvimos la visita acá en el país de uno de los directores del puerto. Fue una invitación que realizó el embajador de Perú y el Comité Empresarial Ecuatoriano. Yo pude participar también de eso para conocer un poco más de detalles, ¿no? De la inversión, de cuál es el estado de avance. Y claro, es un puerto que está en el top of the art al momento. Tiene automatizado absolutamente todo, tiene vías de acceso incluidas con túneles para evitar también afectaciones a la comunidad y todo. Bueno, es todo un tema gigantesco, pero el volumen que va a poder manejar definitivamente creo que va a tener una implicación. Ahora, allí a partir de eso, una de las cosas que mencionaba el director que estuvo aquí presente es la visión del puerto es poder crear más valor para todos, es decir, ampliar la carga que actualmente existe. Evidentemente en algún ámbito va a competir con los puertos locales, con los puertos que están en Guayaquil, en Ecuador, con los puertos colombianos también, ¿no es cierto?, los del Pacífico, pero la idea es poder generar más carga a futuro y con mayor eficiencia. Ahí está una oportunidad, creo yo, y en ese sentido la recomendación que deben hacer las empresas con el asesoramiento de su agente directamente de transporte, con la empresa o la persona que maneja la logística, ¿no es cierto?, es el poder hacer el ejercicio de escenarios, de ver cuánto disminuye efectivamente su tiempo, cuánto disminuye eventualmente sus costos en un eventual escenario en el que operarían desde una ruta directa desde o hacia China a través del puerto de Chancay. Acá estamos cerca de la frontera, es un país pequeño, el Ecuador, ¿no es cierto? Entonces el dato estimado que se tiene de kilómetros dentro del hinterland, de la carga que genera el Ecuador para salir hacia Perú son entre 250 y 300 kilómetros adentro del Ecuador, más alrededor de 750 desde la frontera hasta el puerto de Chancay, digamos. Eso es lo que tendría que costearse en términos de transporte terrestre para conectar después ya multimodalmente con el puerto, y si es que eso genera o no ahorros. Uh-huh. La respuesta la van a tener haciendo el escenario y cuando las empresas empiecen a ver si es que efectivamente a partir de eso hay cómo generar una línea de negocio, ¿no? Y lo propio con el transporte marítimo, porque finalmente, y eso fue parte de la visita, hay un interés de poder generar una alimentación de carga desde los puertos locales
al puerto de Chancay en aquella carga que tiene destino u origen Asia también, ¿no? Que también puede ser algo que ayude. Definitivamente va a cambiar esa dinámica, no hay cómo verlo separado, y creo que aquí hay una oportunidad para ver también con la entrada en vigencia del TLC, el próximo funcionamiento del puerto de Chancay, estamos hablando todo de eficiencias y menores costos, cómo eso va a tener una implicación, con la misma reflexión, en tu cadena de valor en general, si estás en la exportación o si estás en la importación. Sí, justamente estábamos viendo este tema de Chancay, porque habría que ver cuál te reduce en costos y en tiempos, si el transporte terrestre o el transporte marítimo desde alguna alianza que se pueda hacer con alguno de los puertos de Ecuador, ¿no? Entiendo que en este momento también las empresas, sobre todo las empresas logísticas, están mirando cuál de los dos conviene para empezar también a trazar una ruta a través de Chancay, ¿no? Y creo que es un momento también para Ecuador y estos operadores logísticos de sumarse y poder brindar un servicio que sea mucho más idóneo para las exportaciones e importaciones desde allá. Yo creo que solo son oportunidades. Y ahí se abre otra oportunidad muy grande, porque es la facilitación del comercio entre Ecuador y Perú, ¿no? Digamos, ya con el régimen común que tenemos en la comunidad andina, ¿no es cierto?, hay espacio avanzado. No dejan de haber trabas que a veces son por un sector que se maneja de manera política, el sector de transporte, por ejemplo, entre Colombia y Perú siempre tienes este tipo de conflictividades, pero no obstante hay un marco que está allí, se puede perfeccionar, pero es una base importante para poder avanzar. En el caso del comercio entre Ecuador y Perú es bastante más fluido el tránsito terrestre de mercancías. Hay que ajustar seguramente algunos temas como los tiempos de desaduanización o de inspecciones que se requieren, el tiempo de funcionamiento de la aduana, porque no es 24/7 en nuestro puesto aduanero en Ecuador, por ejemplo, no sé si lo sea en Perú, pero son aspectos logísticos que finalmente son una oportunidad para mejorar y para revisar la oportunidad de mejoras. Y ya se dan del otro lado también, porque por ejemplo el puerto en Puerto Bolívar, nuestro puerto en Ecuador, Puerto Bolívar, exporta carga de productos peruanos que van hacia determinadas rutas en Europa que salen de ese puerto. Entonces han visto una oportunidad, sobre todo de producción que se genera en el norte de Perú. Tienen más cerca el puerto en Puerto Bolívar, en Machala, que bajar hacia Callao, en Lima. Entonces eso ya existe, por ejemplo, de carga que se genera allí, efectivamente. Para eso hubo que revisar cómo están los protocolos, si están aplicando o no las normas de facilitación, qué se puede mejorar en términos operativos para generar un poquito de esa carga de ida y vuelta, ¿no? Creo que allí el espacio comunitario que se tiene es un habilitante importante para finalmente poder darle mayor facilidad y proyectarse un poquito más de manera conjunta en Asia, que era parte de lo que abordábamos hace algún tiempo en esa entrevista. Es cómo la comunidad andina puede, o algunos países de la comunidad andina pueden abordar esto de manera un poco más conjunta. Bueno, creo que ahí hay un espacio importante. Y yo ahora que estamos conversando en esto, se me ocurren tantas ideas como también a ti, Gus. Lo primero es que en este momento, mientras está en construcción Chancay, yo creo que debería ser o es un buen momento para revisar el régimen transfronterizo entre la comunidad andina, y sobre todo también porque nosotros vamos a ser un país de paso para lo que venga de Colombia y pueda venir también para Chancay. Entonces también es un momento para ver el traslado de mercancías y el tránsito aduanero. Son regímenes que están a nivel de comunidad andina, son muy buenos y homologados, pero creo que sí es el momento para hacerlos mucho más flexibles. Y así estamos preparados para cuando Chancay venga y pueda efectivizarse. Totalmente. Ahí está la oportunidad de la que hablábamos para revisarlo. Un trabajo más mancomunado entre los gobiernos, porque implica más de un país, y lógicamente el sector privado que pueda tener allí interés, ¿no? Pero creo que ahí la invitación es estratégicamente haberlo asociado, lo uno con lo otro, TLC con Puerto, y lo que se viene también a futuro, porque yo decía ventajosamente, se ha logrado que el país ya supere ese debate ideológico que había entre tratados de libre comercio o no. La respuesta no es sí o no, es sí, y el debate es cómo lo negociamos, cómo hacemos el mecanismo interno para poder organizarnos, ¿no es cierto? Y cómo organizamos nuestra política interna. Y ahorita pasó eso, estamos ya en la segunda etapa, que es, bueno, ya finalmente estamos en la ruta de la apertura comercial, todavía más atrás que nuestros socios comerciales. No tenemos un acuerdo con Estados Unidos, tú lo mencionaste
Fer, y eso es una tarea pendiente hacia futuro. Lamentablemente no lo veo cerca desde mi punto de vista profesional. Digo lamentable porque perdimos un tren hace 17 años que nos sigue pasando Costando factura. bastante. Hay mecanismos, hay el SGP, hay estas iniciativas y las otras, pero ahorita Estados Unidos está en un momento, primero electoral, nada se va a mover, y segundo, su visión de la política comercial es mucho más conflictiva que hace 15 años. Entonces hay una tarea mucho más importante por hacer. No hay que desfallecer, hay que continuar haciendo ese ejercicio porque Estados Unidos continuará siendo, si no el principal, uno de los principales socios comerciales. Pero bueno, dicho esto, el Ecuador sigue caminando, Canadá se sigue negociando, ¿no es cierto? Costa Rica va a entrar en vigencia el 1 de octubre, en pocos días más. Corea del Sur también el siguiente año, con y la esta revisión visita que hace también falta. hubo de Emiratos Árabes con la intención tal vez a futuro de un acuerdo. El viceministro con quien he conversado menciona que eso se va a iniciar también. Y es enhorabuena, es una buena noticia, hay que continuar, digamos, en eso. En esas negociaciones, y a futuro que vengan más, hace falta mucho más espacio todavía. Entonces, si el Ecuador está caminando en eso, sumémosle además el tema logístico, que ya es un nuevo desarrollo que va también a mover la aguja. Las empresas, la recomendación hacia la comunidad de comercio, a la comunidad aduanera, ¿no es cierto?, y empresarial es, definitivamente tenemos que prepararnos mejor para esto. Dejemos por un momento de pensar en lo que le corresponde hacer al gobierno de turno, ¿no es cierto? Que es una fuerte tarea de promoción, optimizar allí los presupuestos que existen para esto, para participar mucho más activamente, seguir un poco mejorando el tema de inversiones interno. Hay que mejorar la normativa relacionada con el tema laboral, porque está asociado, querramos o no, hacia sacar más producción de Ecuador hacia el mundo. En fin, una serie y el tema eléctrico, evidentemente, que hoy es el elefante en la sala, ¿no es cierto? Claro. No estamos aquí para conversar de eso, pero son temas que deben discutirse para que acompañen a esa política de apertura. Pero, como decía, dejemos por un momento de lado lo que le corresponde hacer al gobierno, porque hay una tarea muy importante que el sector privado lo tiene que hacer, que nadie les va a reemplazar. Entonces, allí hay, creo yo, todavía un catch-up muy importante que hacer de las empresas, empezando por la parte más estratégica de entender que esto está en movimiento, que hay una nueva tendencia, que esto va a afectar las cadenas productivas y que uno tiene que hacer esa revisión. Yo les digo, bajarse por un momento del mundo para ver cómo está girando, ¿no es cierto? Figurativamente hacer ese examen y poder con eso afinar las estrategias hacia adelante, ¿no? Independientemente de la cadena, la empresa, el tamaño en el que se esté. Sin duda, sin duda. Querido Daniel, te queremos agradecer mucho por tu participación en este espacio. Estoy seguro que podríamos quedarnos conversando los tres mucho más sobre esto, pero entendemos también tus ocupaciones. Agradecerte mucho, de verdad, por participar acá. Seguramente serás un invitado recurrente por tu experiencia y tu visión privilegiada sobre los temas. Y a quienes nos escuchan, pues vieron ustedes que en el primer episodio tuvimos la visión académica del derecho aduanero. Luego contamos con la presencia de la presidenta de la Federación de Agentes de Aduana, que son protagonistas, y hoy también un invitado muy especial que tiene esta visión estratégica y también nos decía cuál es el rol que tienen los empresarios para aumentar su competitividad. Síganos en los próximos programas, que veremos también algunos aspectos seguramente de logística, seguramente de transporte, y aquí Mundo Aduanero estará siempre presto pues para mantener, digamos, actualizado el debate sobre estos temas que nos interesan a todos, porque el comercio internacional, la función de las aduanas al final del día son instrumentos para promover el desarrollo del país, de las empresas y por supuesto la ciudadanía. Está bien, sí, muchísimas gracias a todos por nuevamente estar con nosotros en este tercer episodio. Tendremos muchos más entrevistados de gran talento como aquí nos acompaña. Y Daniel, y bueno, les agradecemos muchísimo y esperamos verlos en próximos episodios de aquí de Mundo Aduanero. Muchas gracias, Gustavo, Fernanda y a todos. Gracias por la invitación, siempre presto. Muchas gracias, Daniel. A continuación no se pierdan las notas técnicas del Instituto Ecuatoriano de Derecho Aduanero. Notas técnicas del IEDA. Muy buenos días, mi nombre es José Miguel Ledesma Huerta, soy abogado, tengo 51 años y tengo más de 20 y pico de años de ejercicio profesional. Tengo una maestría en la Universidad Complutense de Madrid de Derecho Comunitario, otra en la Universidad Carlos III de Derecho Penal Económico de la Empresa, otra en Ciencias Jurisdiccionales de la Universidad de Barcelona y la última en Derecho Tributario
de la Universidad Simón Bolívar, sede Ecuador. Y hoy día vamos a hablar de un tema que consideramos que es relevante, que tiene relación con las notificaciones electrónicas de las administraciones tributarias y aduaneras en general. Nadie discute ni se puede oponer a los avances tecnológicos, es decir, la ciencia aplicada, y dentro de estos avances tecnológicos que justamente nos permite hoy día grabar este programa vía Zoom, tiene relación con las notificaciones electrónicas. Nadie discute que eso genera y permite que ciertos servicios y bienes puedan generarse de mejor manera. Lo que se discute, y más que en discusión, lo que vamos a plantear son unas recomendaciones en virtud de la práctica que ha estado sucediendo, es que muchas veces el sujeto pasivo, llámese el administrado, el ciudadano, la persona natural o la persona jurídica, puede recibir, y de hecho recibe muchas veces notificaciones electrónicas a su buzón electrónico, y no abren el buzón las personas que son responsables del buzón, o lo abren tarde, y consecuentemente esa notificación electrónica realizada por la Administración Tributaria o Aduanera genera que el contribuyente, el administrado, el sujeto pasivo no se entere o se entere tarde, y consecuentemente se quede sin posibilidad de su derecho a impugnar administrativa o judicialmente ese acto de la Administración Tributaria o Aduanera. Y esa no es la finalidad de las notificaciones electrónicas, ni es la finalidad de ninguna ley o norma que la persona no se entere de lo que se le está notificando. ¿Y por qué no es esa la finalidad? Porque la notificación es un requisito elemental del derecho a la defensa. Yo debo ser notificado, persona natural o jurídica, de los actos y enterarme de esos actos para poder ejercer mis derechos en contra de esos actos si son desfavorables. Entonces, bien, la pregunta es, ¿qué es lo nuevo o qué es lo distinto que conlleva esta charla? Y lo nuevo o lo distinto es que con la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico tras la pandemia COVID 2019, que fue publicada el 29 de noviembre del 2021 en el registro oficial tercer suplemento 587, se incluyó un artículo al Código Orgánico Tributario que es el 114.1. Ese artículo 114.1, en buen romance, lo que dice es que efectivamente las autoridades, las administraciones, pueden realizar notificaciones electrónicas, y esa notificación electrónica equivale y surte los efectos de cualquier otro tipo de notificaciones. Pero lo importante de ese artículo, agregado, repito, a través de esta ley publicada el 29 de noviembre del 2021, es que señala de manera clara y expresa que esa notificación electrónica debe realizarse al buzón y correos electrónicos del contribuyente. Esa ahí es importantísima porque se trata de una conjunción copulativa donde no es o, es decir, no es que es al buzón o a los correos, es al buzón electrónico del contribuyente y a los correos del sujeto pasivo. Y ojo que hablo sujeto pasivo, y cuando me refiero a sujeto pasivo me refiero al contribuyente, al responsable, al sustituto, en un ámbito macro. Entonces, ¿qué implica ese y a los correos electrónicos? Que no basta que las administraciones tributarias o aduaneras notifiquen simplemente al buzón del contribuyente para que sea eficaz esa notificación. No, señor. No es eficaz si no se realiza esa notificación electrónica al buzón del contribuyente y a los correos electrónicos del sujeto pasivo que fueron debidamente señalados a determinada administración tributaria o aduanera. Eso evita que el día de mañana
uno llegue a desconocer de una notificación de un acto administrativo de naturaleza tributaria y que a su vez se quede sin su posibilidad o sin la posibilidad de impugnarlo administrativa o judicialmente. ¿Y por qué evita? Porque ya no solo debe realizárselo al buzón electrónico del contribuyente, sino que también a los correos señalados, correos electrónicos señalados. Con esta reforma legal que ha pasado un poco desapercibida, permite entonces que si solo se realiza la notificación electrónica al buzón y a los correos, que ese acto sea ineficaz. Y ojo que digo ineficaz y no válido porque el acto sigue siendo válido, pero no surte efectos legales mientras no haya sido legalmente notificado, conforme así lo señala de manera expresa el artículo 85 del Código Orgánico. Y adicionalmente, ¿qué permite también? Si no se hacen las notificaciones al buzón electrónico contribuyente y a los correos, permite que mientras no existe esa notificación legal, tanto al buzón como a los correos, que entonces el administrado o el sujeto pasivo, a partir de que se entere, aun cuando hubieran transcurrido los plazos o términos de ley, a partir de que se entere, porque debió notificársela al buzón y a los correos, y si no se hizo así y falta uno de los dos, entonces a partir de que se entere puede el sujeto pasivo recién darse por notificado de acuerdo al artículo 107, numeral 9 del Código Orgánico Tributario e interponer las impugnaciones en vía administrativa o en vía judicial. Recordemos que todo acto administrativo de naturaleza tributaria o aduanero puede ser impugnado en vía administrativa dentro del término de 20 días de notificado el acto ante la autoridad que lo emanó y a su vez dentro de esos 20 días hay que tener presente que en materia tributaria esos días, independientemente que se refieran a plazos o términos, corren como días hábiles por efectos del artículo 12 del Código Orgánico Tributario. Y luego, o sin perjuicio de eso, también existe la posibilidad de poder impugnarlos en fase judicial dentro de los 60 días de haber sido notificado del acto o del hecho que se vaya a interponer la acción, sea acción de impugnación o directa, más no las especiales, de forma tal que queda abierta la posibilidad para el administrado decidir si impugna administrativamente ese acto dentro de los 20 días o si lo impugna judicialmente ese acto administrativo de naturaleza tributaria o aduanera ante el contencioso tributario del lugar del domicilio del actor. Esto, ¿qué es lo que permite en buen romance? Esto permite entonces que al final del día las notificaciones electrónicas, que sí vienen bien porque permiten agilizar los procesos, los procedimientos administrativos y permite notificar legalmente a los sujetos pasivos, cumpla su objetivo final. ¿Y cuál es su objetivo de una notificación? Que se entere la persona. Y para poder cumplir ese objetivo, por eso la ley sabiamente señala al buzón del contribuyente y correos electrónicos, para que no exista la posibilidad, o al menos se limite el hecho de que el administrado o el sujeto pasivo no conozca o conozca tarde y pierda el derecho a poder impugnar administrativo o judicialmente. Ahora bien, esta charla va con una recomendación positiva. No busca cuestionar o simplemente señalar que la autoridad administrativa está haciendo bien o mal determinadas cosas. Lo que busca justamente, y la conclusión de esta charla es que las autoridades administrativas, que son también las que deben garantizar y tutelar los derechos de los administrados, dentro de los cuales
está inmerso el debido proceso. Y el debido proceso, a su vez, tiene como elemento esencial el derecho a la defensa. Y la notificación es un requisito elemental del derecho a la defensa, y siendo que las autoridades administrativas, entre otros, están obligados a garantizar y respetar el derecho al debido proceso, debe entonces las administraciones tributarias y aduaneras, en garantía y en cumplimiento de ese debido proceso, disponer siempre que no solo se notifique al buzón electrónico, sino también a los correos electrónicos de los sujetos pasivos, para que así efectivamente se tutele el derecho a la defensa como elemento esencial del debido proceso del sujeto pasivo. Y a su vez, que los sujetos pasivos hagan conocer a las administraciones tributarias aduaneras de los correos electrónicos en los cuales deberán notificarles cuando utilicen la notificación electrónica las administraciones tributarias aduaneras, a más del buzón del sujeto pasivo. De forma tal que en ese momento todas las personas que estamos sometidas a la Constitución, de acuerdo al 426, primer inciso, permite que, por un lado, la autoridad pública respete y cumpla el debido proceso, y por el otro lado, que las personas naturales o jurídicas en su calidad de sujeto pasivo o en general de administrado puedan tener conocimiento efectivamente a través de notificaciones electrónicas, cuando así lo decide realizar las administraciones tributarias aduaneras, y puede ejercer su derecho a la defensa tanto en la vía administrativa o judicial, en la medida que esos actos obviamente sean desfavorables. En conclusión, ¿qué es lo que está atrás de esta norma? No es simplemente un tema formal, es un tema elemental y esencial, porque atrás de una notificación electrónica está el derecho a la defensa. Porque es importante, y esto lo subrayo una vez más, que la notificación es un requisito esencial del derecho a la defensa. No podemos hablar de un derecho a la defensa sin no haber sido notificado legalmente. Y además, no se puede hablar de un debido proceso sin su elemento esencial del derecho a la defensa, que a su vez está debidamente consagrado, entre otros, en los artículos 76, numeral 1 y 7 de nuestra Carta Magna. Siendo así, termino esta charla recordando la importancia de esta norma del 114.1 del Código Orgánico Tributario, agregado con la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia COVID, en el registro oficial 587 del 29 de noviembre del 2021, ya que considero que el conocimiento de esta norma, pero sobre todo su aplicación por parte de las autoridades públicas y de los administrados, va a permitir que efectivamente se respete y tutele el derecho al debido proceso, y a su vez que los actos administrativos de las autoridades públicas, cuando lo hagan vía notificación electrónica, sean eficaces conforme al artículo 85, y consecuentemente no exista la posibilidad de impugnarlos por la falta de eficacia al no haber sido el administrado o el sujeto pasivo notificado legalmente. Cualquier duda, aclaración que se requiera al respecto, estoy a las órdenes. No obstante lo anterior, agradezco desde ya a la Universidad Andina Simón Bolívar, a la radio de la universidad y a todas las personas quienes han hecho posible esta charla o esta nota técnica, incluyendo a la doctora Fernanda Inga del Instituto Ecuatoriano de Derecho Aduanero, del cual es un honor formar parte en la actualidad en mi calidad de vicepresidente, pero sin duda siempre tratando de sumar al país, a la comunidad y en general a la aplicación correcta de las normas que traen consigo al final del día el respeto y la tutela de los derechos de los administrados, que es para lo cual debe servir y existir un Estado. Esto es para servir a sus ciudadanos, que la contraprestación a su vez del ciudadano es cumplir con sus deberes que constan en el artículo 83 de nuestra Constitución, partiendo de decir la verdad,
no ser ocioso y no robar. Muchas gracias. Ha sido un placer para mí intervenir en esta charla.